Hola amigos y bienvenidos a Medi for All. El día de hoy veremos un resumen de la física del sistema óseo y muscular. Nuestra bibliografía es Física Médica y Biológica de Guillermo Mico, segunda edición, así que comenzamos. Primero tenemos que conocer las células del sistema óseo. Principalmente son los osteocitos, son células distribuidas en el tejido óseo. Los osteoclastos son las células encargadas de la destrucción del tejido viejo y los osteoblastos construyen el nuevo. Así que aquí podemos ver que cito significa célula, entonces osteocitos son las principales células del tejido óseo. Los clastos se encargan de destruir, entonces son las células encargadas de esa destrucción, y los blastos son células encargadas de formar, entonces construyen tejido óseo nuevo. Aquí podemos ver toda célula obviamente viene de una parte, entonces hay una célula osteogénica o progenitora. Luego se forma un osteoblasto, que es la célula inmadura, la que está empezando a producir tejido óseo, y el osteocito pues ya es la célula madura. En contraparte, si estos producen, pues el osteoclasto destruye. Aquí tenemos un esquema de un hueso. Generalmente en el centro de los huesos largos está la médula ósea, que es lo rojo, y en la parte de afuera pues está las células del hueso. Como tal, aquí tenemos el osteocito, mantiene el tejido óseo. El osteoblasto es el que produce la matriz ósea, y tenemos también células osteoprogenitoras, que es la célula madre de la cual vienen el resto de células. Y el osteoclasto pues se encarga de la reabsorción o resorción ósea, es decir, reabsorber el tejido óseo. La remodelación ósea es un trabajo muy lento, de forma tal que tenemos el equivalente de un nuevo esqueleto cada 7 años aproximadamente. Mientras el cuerpo es joven y crece, la principal actividad la tienen los osteoblastos, los que producen. Pero después de los 40 años, los osteoclastos, o sea, los que destruyen, son los más activos. Esto explica por qué algunas personas disminuyen su estatura o se achican a medida que envejecen. ¿Cuáles son los principales constituyentes del hueso? Químicamente hablando, pues el oxígeno 44%, el calcio 22%, carbono 15%, fósforo 10% y el resto ya es menor cantidad. Hidrógeno, azufre, magnesio y otros. Aquí tenemos un esquema de un hueso. Si lo cortamos por la mitad, pues vamos a ver que el tejido óseo se puede presentar en dos tipos diferentes. Un hueso compacto, que es este de afuera, compacto, y un hueso esponjoso. Tiene forma de esponja, ¿verdad? O trabecular también es el otro nombre. Y recordemos que a los huesos largos pues tienen la médula ósea también, y el hueso como tal está recubierto por periósteo. El tejido ya habíamos dicho que podía ser o hueso esponjoso o hueso compacto, pues ambos son químicamente iguales, pero se diferencian en la densidad volumétrica. El compacto se encuentra principalmente en la parte superficial, así como en la parte central de los huesos largos, mientras que el esponjoso se encuentra principalmente en los extremos. Entonces el diseño trabecular de los extremos del hueso no es producto de la casualidad, está optimizado para las fuerzas a las que se somete el hueso. Tenemos líneas de fuerza de tensión aquí y compresión en la cabeza y cuello del fémur, debido al peso que soporta. Entonces, líneas de compresión y líneas de tensión para soportar todo el peso de nuestro cuerpo. Las 6 funciones del hueso, pues soporta el resto de tejidos, los tejidos blandos, todo nuestro peso. Ayuda en la locomoción junto a los músculos, o sea, para caminar, correr, saltar. Protección de órganos, el cráneo nos protege el cerebro, y la parrilla costal y el esternón pues nos protegen los órganos internos, el pulmón, el corazón. Almacén de componentes químicos: en el hueso se almacena el calcio y el fósforo principalmente. Alimentación, pues la literatura nos decía alimentación y transmisión del sonido. Una mejor función que alimentación pues podríamos poner aquí la de producción de células sanguíneas, que se da en la médula ósea. Si una persona brinca, es decir, salta o cae de una altura y cae sobre los pies, hace un gran esfuerzo sobre los huesos largos de las piernas. En la pierna tenemos dos huesos largos, la tibia y la fíbula, o también se llama peroné. Entonces tibia y peroné. El hueso más vulnerable en la pierna es la tibia, y el esfuerzo sobre este hueso es mayor en el punto donde el área transversal es mínima, precisamente sobre el tobillo.
La tibia se fractura si se aplica una fuerza de compresión de aproximadamente 50.000 newtons. Si una persona cae de una altura de 1.3 metros sin amortiguar la caída doblando sus rodillas ni tobillos, puede resultar en una fractura de tibia. La altura de 4 metros es la máxima altura siempre y cuando se doblen las rodillas y tobillos. Cuando se doblan las rodillas y el tobillo, pues la fuerza de desaceleración se ejerce casi enteramente por los tendones y ligamentos en vez de los huesos largos. Los huesos son menos fuertes bajo tensión hacia afuera que bajo compresión. Entonces el hueso es más resistente cuando está bajo compresión. Las propiedades biomecánicas de los huesos responden a las fuerzas aplicadas sobre su superficie y ya se conoce el patrón. Tenemos una primera fase o la fase elástica, depende de la rigidez del hueso. La deformación es temporal, se mantiene solo durante el tiempo de aplicación de la fuerza, tras lo cual el hueso recupera su forma original. Si continuamos con la fuerza, si la fuerza aumenta, se entra en una fase plástica y el hueso, aunque se recupera parcialmente, queda deformado. Y por último, cuando la fuerza aplicada es superior a la resistencia del tejido, se produce la fractura. Entonces primero una fase elástica, luego la fase plástica y por último la fractura. Aquí tenemos el modelo de Young que nos explica mediante una curva que al inicio pues se aplica una energía o una fuerza y el hueso en este caso resiste. Entonces tenemos una energía o una fase elástica. El hueso está resistiendo y al quitar la fuerza pues regresa a como estaba antes. Pero si continuamos ejerciendo la fuerza, llegamos a un punto crítico donde el hueso pues va a estar en una fase plástica, es decir, que va a resistir la fuerza pero se va a deformar. Si dejamos de aplicar la fuerza pues siempre va a permanecer deformado. Y si seguimos aplicando más fuerza pues va a llegar a un punto donde el hueso se fractura. Y ya fracturado se liberó toda la energía. Aquí podemos recordar que las fuerzas que pueden actuar sobre el tejido óseo son de tres tipos, principalmente una fuerza de tensión hacia afuera, una fuerza de compresión hacia adentro o una fuerza de torsión. Claro, hay otras fuerzas, pero estas son las principales: tensión, compresión y torsión. Además pueden ser aplicadas de forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados, si la fuerza es en línea recta, o de forma oblicua, que da una fuerza de cizallamiento. Así que espero te haya gustado el video. Recuerda, haz clic aquí en el botón para suscribirte al canal, dejarnos un me gusta y nos vemos en un próximo video.